Imagínate a una madre llevando a su niño enfermo al centro médico y al doctor, después de atender al niño, diciéndole a la mamá: necesito que saque estos exámenes para poder llegar al diagnóstico de lo que tiene su niño. Si entendemos que procrastinar es postergar para después nuestras obligaciones, y esta madre acaba de adquirir una obligación al tener que sacarle el examen médico a su hijo, estarás de acuerdo conmigo que es muy poco probable que a la mamá se le ocurra procrastinar dejando para luego este examen. Sin embargo, tú, yo y otras personas, teniendo también otras obligaciones, muchas veces caemos en este mal hábito de la procrastinación. ¿Por qué algunas personas procrastinan y otras no? ¿Cuál es la diferencia? ¿La conoces? Hola, ¿qué tal? Te saluda Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal. En los próximos minutos hablaremos sobre la procrastinación. Analizaremos su dinámica, sus tipos, las consecuencias y lo más importante, te brindaremos algunos consejos que te ayudarán a afrontar este mal hábito. Quédate conmigo. Si bien es cierto, la procrastinación es el hábito de postergar, dejar para luego, aplazar nuestras obligaciones. Este aplazar no siempre se presenta de la misma forma, generando tipos de procrastinación. Tipos que te explico rápidamente a continuación. Un primer tipo de procrastinación es el que llamamos por postergación crónica. Se da cuando tenemos una tarea que no tiene un plazo fijo, como por ejemplo tener que hacerse un control médico a cierta edad, pero postergamos esta obligación indefinidamente, para después, y no hay cuando se haga este control médico. O sacar el título profesional, o sacar la licencia de conducir, etcétera. Un segundo tipo de procrastinación es la que llamamos procrastinación por distracción. Esta se da cuando iniciamos la tarea que tenemos que cumplir y en el proceso nos distraemos, como dice su nombre, por cualquier estímulo, dejando de lado la realización de la tarea y realizando tiempo en estas actividades. Estímulos como el celular, la televisión, la música, amigos o familiares son distractores que hacen que se relegue el cumplimiento o término de la tarea en la que empezamos. Y una tercera forma de procrastinación es la llamada procrastinación por resistencia. En este caso, se da tareas u obligaciones que sí tienen un plazo. Estudiar para el examen del viernes, em, tener que preparar clase para la próxima semana. A pesar que tenemos un tiempo para cumplir con esta tarea, lo aplazamos esperando el último momento. En cualquiera de estas tres formas de procrastinación, las consecuencias psicológicas son similares. Sentimiento de culpa, ansiedad, desmotivación, una merma en la imagen, un apartamiento de los demás, una sensación de improductividad, entre otros. Para evitar este problema, que muchas veces se va incrementando cuanto más vamos metiéndonos en este mal hábito, tenemos que tomar cartas en el asunto. Y para ello te dejo los siguientes consejos. Consejo número 1. Asume que estás procrastinando. Ojo, que no he dicho que eres procrastinador. Y aunque parezca una diferencia de términos en las expresiones muy fina, el significado es profundo y la influencia en la capacidad de poder manejar o no este mal hábito. Cuando yo digo que soy un procrastinador, estoy asumiendo que esto es igual a que soy peruano o soy de raza negra.
Lo estoy asumiendo como un atributo de mi personalidad que difícilmente se puede cambiar. En cambio, cuando yo digo que estoy procrastinando, estoy diciendo que esto es algo que empiezo a hacer, que he aprendido en algún momento, y como todo lo que se aprende, como empezar a fumar o ver el celular antes de dormir, se puede modificar si le ponemos una fuerza, una intención de hacerlo. Entiende que el procrastinar no es un rasgo de personalidad, es un hábito que se aprende y por lo tanto se puede reaprender o modificar. Consejo número 2. Analiza qué tipo de procrastinación tienes para que te plantees el objetivo de cambio. Si padeces de una procrastinación por postergación, si tienes tareas pendientes que no tienen meta y por lo tanto lo aplazas y no tienes cuándo cumplirlas, el objetivo primordial en tu proceso de cambio es ponerte plazos justamente. Tienes que decir, en este año me hago mi examen médico. En estos 6 meses saco el título profesional. En los próximos 3 meses saco mi licencia de conducir. El ponerte una meta, un tope límite, te obliga luego a planificar el proceso de cumplimiento de esta obligación. En cambio, si padeces de una procrastinación por distracción, entonces lo que tienes que hacer es concentrarte en esos estímulos distractores y manejarlos oportunamente. Si padeces de procrastinación por resistencia, la clave y el objetivo es un proceso de planificación oportuna. No esperes la última hora. Planifica todas las actividades que tienes que hacer para cumplir satisfactoriamente con esta obligación. Consejo número 3. Analiza las características de tu problema de procrastinación. Ten en cuenta que aunque tú y yo padezcamos el mismo tipo de procrastinación, no se puede abordar el problema, el caso, de la misma manera. Los motivos, las razones, las explicaciones entre el por qué tú procrastinas y por qué lo hago yo son distintos. Y tú tienes que conocer qué características subyacen a tu conducta procrastinadora. Para ello, eh, considera que la procrastinación está íntimamente relacionado con el proceso de motivación. La motivación es un proceso que activa a la persona, dirige su conducta hacia una meta, hacia la satisfacción de una determinada necesidad. Necesidad fisiológica, psicológica, social, de logro, etc. Entonces es como que un camino que se inicia con la necesidad y a partir de allí se desarrollan una serie de elementos. El motivo, la conducta, la latencia, el esfuerzo, la satisfacción, la meta, entre otros. De estos elementos, por lo menos hay dos que se vinculan más directamente con la procrastinación. Si no es que más, pero por lo menos dos más importantes. Los motivos y el esfuerzo. Los motivos son las razones que justifican el por qué una persona hace lo que hace para lograr su meta, su objetivo. En el caso del ejemplo que pusimos al empezar, la madre diría, yo hago el esfuerzo de sacar el examen, dedicando tiempo, dinero, etcétera, porque amo a mi hijo y quiero su salud. Y de pronto este motivo es tan poderoso que justifica cualquier esfuerzo que tenga que hacer. Supongamos que este examen sea demasiado caro, supongamos que el examen no se haga en ese centro médico, sino el centro médico del otro lado de la ciudad, supongamos que tenga que hacer cola porque es un examen muy demandado, etc. Cuando el motivo es poderoso, es intenso, es significativo, justifica cualquier esfuerzo. Pero por el contrario, cuando el motivo no está claro, no está bien definido, o si bien está definido, no es propio de la persona, no es significativo para la persona,
entonces el esfuerzo se pone en duda. Si a mí me dicen, yo adolescente, por ejemplo, que tengo que estudiar secundaria para mi futuro, ese motivo para mí con 16, 15, 17 años no me es un motivo poderoso para mi futuro. Yo lo escucho a 20, 25 años, 30 años más adelante. Pero si a mí me dicen que tengo que estudiar secundaria porque a partir de ello se va a hacer un puente para luego hacer lo que me gusta, dedicarme a lo que me gusta, este motivo sería más significativo porque es algo más práctico, más real, más vinculado con mis experiencias. A veces, cuando se procrastina, el esfuerzo está claro, pero los motivos no. Y a pesar de que están aceptados, validados socialmente, la persona no los asume como poderosos y por lo tanto estos motivos entran en conflicto con el esfuerzo, generando una especie de desbalance. Aquí los motivos y por acá el esfuerzo. Lo que tienes que hacer es tratar de por lo menos nivelar la proporción y si es mejor hacer que los motivos sean mucho más intensos y significativos que el esfuerzo. Y así cualquier esfuerzo que se tenga que hacer queda justificado. Consejo número 4. Sé amable contigo mismo. Este es un punto vital porque cuando se procrastina, además de la dificultad de no comprender por qué se hace y tratar de luchar, pero a pesar de ello seguir procrastinando, etcétera, hay un verdugo oculto, nosotros mismos, nuestros pensamientos negativos. Y entonces me digo, soy un inútil, nunca podré salir de esto, siempre lo mismo, ya no sé qué hacer, nadie va a querer estar cerca de mí, soy un fracasado, etcétera. Ten en cuenta que lo que te dices a ti mismo marca significativamente tu estado psicológico y luego lo que haces, tu conducta. Reemplaza esta especie de automaltrato, autoflagelo, por una buena dosis de autocompasión. Apóyate, sé tu propio soporte emocional. Empieza a decirte cosas que le dirías al mejor amigo si estuviera en este problema. Vamos, poco a poco, con esfuerzo, tú puedes, confío en ti. Si aprendiste a procrastinar, tú puedes dejar de hacerlo. Yo te apoyo, cuenta conmigo. Y vas a ver que esto va a ser un aspecto emocional muy importante que te va a ayudar a afrontar el resto del proceso. Como verás, estos 4 consejos primeros son de carácter mental porque te prepara cognitivamente a afrontar el tema de la procrastinación. Sobre esa base, ahora los siguientes consejos tienen que ver con poner en práctica una serie de actividades. Consejo número 5. Divide la tarea en global en partes y concéntrate en cumplir cada una de estas partes. Dice el dicho popular, divide y vencerás. Pero en este caso no nos referimos a un contexto bélico, ni mucho menos. Nos referimos a cómo afrontar esta obligación que tienes que cumplir. En vez de mirar el todo, analiza y divide ese todo en partes. Tema 1, tema 2, tema 3, o etapa 1, etapa 2 o etapa 3, etc. Concéntrate primero en la etapa 1, culmina la etapa 1, ve a la etapa 2 y la etapa 3 y así sucesivamente. Verás que empezar a trabajar dividiendo el todo en partes te va a ayudar a ir progresando y avanzando en el logro de la tarea final. Consejo número 6. Cuando estés inmerso en el cumplimiento de la tarea, no mires tanto el proceso, concentrándote en el esfuerzo. Es mucho mejor visualizar ya el resultado, de tal manera que esta actitud te ayude a motivarte a seguir y avanzar hasta terminar. Es un tema de disposición, que si bien es cierto, simplemente significa una actitud mental,
pero definitivamente es una actitud más favorable que te va a llevar a seguir en el proceso sin abandonar. Consejo número 7. Si bien es cierto, tienes que dividir el todo en partes, haz que esta división sea de manera objetiva y medible. Si tienes un proyecto global por cumplir, no digas, hoy voy a hacer un poco, porque esa expresión es un poco ambigua. Queda la pregunta, ¿qué es un poco? Un poco es 30 minutos, un poco son 5 minutos, un poco es un tema, un poco son 2 temas. ¿A qué te refieres con un poco? No, me refiero a un tema. Entonces, mejor di, hoy voy a trabajar un tema, el tema X, mañana el tema Y. De tal manera que cuando cumplas, cuando llegues al final del tema X, dirás cumplir la meta de hoy. Si dices un poco, no queda claro cuándo vas a cumplirlo, porque es ambiguo. Consejo número 8. Es importante que, especialmente en el caso de la procrastinación por distracción, aunque aplica a los otros dos tipos, que controles los potenciales estímulos distractores. Control que tienes que hacerlo de manera oportuna. No necesariamente cuando ya estés en plena tarea, sino planifica antes un control de estos estímulos. Vas a empezar hoy en la noche a dedicarte a preparar tu proyecto de investigación, tu currículum, te vas a preparar para la entrevista de trabajo, en fin. Hoy por la noche vas a involucrarte en la tarea pendiente. Previo a iniciarlo, entonces controla el celular, o bien apágalo y guárdalo, o bien tenlo prendido, pero con las notificaciones estrictamente necesarias. Avisa a familiares y amigos que no estarás disponible los próximos minutos u horas porque te vas a dedicar a hacer la tarea, evitando distracciones. Busca un ambiente que te ayude a concentrarte, una biblioteca, un estudio, tu habitación, etcétera, reduciendo el número de distractores. Hazlo con anticipación. Estimados amigos, la procrastinación es un mal hábito que aprendimos en algún momento. No es un rasgo de personalidad con el que hayamos nacido. Por lo tanto, si lo aprendimos, podemos modificarlo y reaprender. Este mal hábito tiene mucho que ver con la motivación y en ello los motivos cobran un papel importante. Clarificar los motivos, analizarlos, especificarlos es un ente muy potencial para justificar cualquier esfuerzo que se deba hacer en el cumplimiento de la tarea y que generalmente es la causa de la procrastinación. Divide la tarea en global en partes para que así sea más sistemático el cumplimiento de esta. Que estas partes sean medibles para así poder identificar con más precisión en qué momento y bajo qué criterios estás cumpliendo con cada una de las tareas encomendadas. Sea amable contigo mismo. No te digas cosas feas. Soy un torpe, soy un fracasado, soy un inútil. Por el contrario, ten un poco de autocompasión y apóyate. Tú debes ser tu mejor soporte emocional. Ten en cuenta que si en tu léxico, en tu diccionario, acostumbras frecuentemente a decir después lo hago, ese después muchas veces se convierte en nunca. Espero que estos consejos te sean de mucha utilidad. Soy Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal.